Diciembre de 2024. Un diciembre en medio de las penumbras de amenazas de guerra, en medio de crisis económicas, políticas, sociales, en medio de dificultades en las familias, en medio de la crisis de la juventud. Pero es diciembre y nace el Príncipe de la Paz. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Como nació la primera vez en la gruta de Belén, en un mundo entregado al paganismo, al reino de la fuerza, a la esclavitud del placer, a un mundo que no comprendía esa inocencia y esa bondad de un niño Jesús, lleno de ternura que traía la esperanza para el mundo. Un mundo que cómo iba a entender que la figura de Dios para los judíos, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios rudo, ese Dios que aparecía en lo alto de la montaña del Sinaí, en medio de truenos, de rayos, de relámpagos, ese Dios que había sumergido las tropas del faraón en las aguas y las borrascas del Mar Rojo, ese Dios que castigó Sodoma y Gomorra, que convirtió en estatua de sal a la mujer de Lot, ese Dios hecho niño, hecho infante, llorando, sonriendo, su madre cantando el primer villancico de la historia, la suavidad y la fragilidad de María. Ese Dios rompía todos los conceptos que podía tenerse al respecto de la divinidad en el mundo antiguo. Y es lo que vamos a ver en este podcast de Navidad. Ese concepto católico de Dios, ese concepto que nos lo da la Escritura Sagrada en el Nuevo Testamento. Vamos hoy a comentar el Evangelio de San Lucas y los invitamos desde ya a que compartan, a que hagan apostolado con estas catequesis, con este estudio de la Sagrada Escritura, del podcast bíblico. Sabemos que nos acompañan de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de México, de Argentina. Les damos a todos la bienvenida, pero les pedimos multipliquemos y llevemos esta palabra, que es la palabra del Señor, mucho más allá de aquel círculo que ya se beneficia con estas enseñanzas. El nacimiento de un Dios frágil, de un Dios que contradice el mundo pagano, de un Dios que dice no a esos vicios de los rituales antiguos. El paganismo, nos cuenta Heródoto al respecto de lo que era el culto religioso en el mundo de Babilonia. Los babilonios tenían lugares y templos en los cuales las mujeres tenían que ejercer oficios infamantes, entregar su cuerpo como un culto religioso a cualquier hombre que allí apareciera. Era una cosa degradante para las mujeres babilonias y tenían que hacerlo por lo menos una vez en su vida. Toda mujer ir al culto de su Dios y entregarse a orgías y a placeres horribles, infamando su propia dignidad de ser humano. O encontramos en los paganos de Grecia, que era bien visto toda la desviación al respecto de adultos con niños, un verdadero horror. O en el mundo persa, en el cual el infanticidio era común, niño que nacía enfermo, niño que nacía con defecto, tenía que ser eliminado. Un mundo rudo, un mundo duro, un mundo de la fuerza, un mundo en el cual el pueblo elegido no estaba muy distante, porque aquel pueblo elegido tenía también entre ellos la esclavitud que solo Jesucristo eliminó con su venida a este mundo. Ese mundo de tinieblas, ese mundo en el cual dominaba Roma y dominaba a través de la punta de su espada. Ese mundo en el cual existían legislaciones pero violentas, los códigos más antiguos, Hammurabi, códigos que se conservan hasta hoy en sus estelas en el Museo del Louvre en París, pero eran códigos que hablaban de la amputación de miembros de aquel que cometía una falta, que hablaba de la entrega de las mujeres también a cambio de nada, que hablaba al respecto de la esclavitud, que hablaba de cuánta violencia y cuánto deshonor para el ser humano. Y ese caos y esa tiniebla del mundo antiguo, en el cual nuestro mundo contemporáneo también cuántos ecos tiene de paganismo,
cuánta violencia, cuánta guerra, cuánto pecado. En medio de esa tiniebla nace el príncipe de la paz. Y no viene, como lo podía esperar cualquier rabino, como lo podía esperar un fariseo o un sacerdote del templo, un escriba, un legista del pueblo elegido. Él venía a contradecir todos los conceptos humanos. Él venía a establecerse por la esclavitud de él mismo hacia los hombres. Él se hizo enfajar de su madre para librarnos de la atadura del pecado. Él bajó a la oscuridad de la noche en la cual nació para abrirnos la luz del reino de los cielos. Él sintió hambre y lloró para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre en la mesa del banquete eucarístico. Todo aquello de lo cual los hombres huimos, el dolor, el sufrimiento, la tragedia, todo aquello Él lo vino a buscar para sí. Y con eso entregarse y darse por nosotros, liberarnos y restaurar el plan original de Dios, el plan que la serpiente había querido eliminar en el paraíso, pero Él vino a restaurar por las manos de una mujer. Y aquí está el papel central de María Santísima. Todo ese horror del mundo pagano que narramos tan sucintamente acá vino por el pecado. Y el pecado se introdujo por una mujer, Eva, que fue la que tomó y escuchó la seducción de la serpiente para comer la manzana. Por una mujer también, nos enseña San Pablo, vino al mundo la redención y fuimos liberados por María, por el fiat, hágase en mí según tu palabra. La aceptación de la orden de Dios fue lo que liberó al mundo del pecado, como la aceptación de Eva a la seducción de la serpiente fue la que encadenó el mundo al pecado. Y tomemos el Evangelio de San Lucas para los que nos acompañan por primera vez. Siempre comentamos un pasaje de la Escritura acá, por eso es muy importante que se suscriban, porque aquí vamos a profundizar en nuestra fe, a enriquecernos plenísimamente con el conocimiento de esa pura doctrina católica al respecto de la Sagrada Escritura. Tomemos la Sagrada Escritura, ojalá ustedes lo hagan también desde su casa. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 1. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén de Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y aquí vale mucho la pena detenernos, porque Dios se aprovecha de las circunstancias humanas. Dios teje su plan a través de causas segundas y una reflexión para nuestra vida. Aparece una dificultad, aparece un fracaso, aparece una tragedia, aparece un aparente desastre y muchas veces nos desesperamos. José y María no actuaron así. Ellos tuvieron paciencia y aceptaron que la imposición de un príncipe extranjero, del emperador que imponía un censo, fuese la condición por la cual ellos desde Nazaret, aquella ciudad que ni siquiera fue mencionada en el Antiguo Testamento, nunca fue mencionada la ciudad de Nazaret, donde vivía justamente el sagrado matrimonio de José y de María. Aparece solo en el Nuevo Testamento y tienen que desplazarse desde allí a la ciudad de Belén, la ciudad del pan. 150 kilómetros que tenían que recorrer y María esperando bebé. María próxima al parto tiene que cumplir esa penosa tarea de subir en un burrico y de atravesar montañas. Está en la ciudad de Belén a 700 metros sobre el nivel del mar. Tiene que ir desde Nazaret, subir hasta la ciudad de Jerusalén y luego volver a bajar hacia Belén. Es ese trayecto difícil, sobre todo para una mujer que está esperando un bebé, que está tan próxima al momento de dar a luz.
Pero esto tiene un sentido, y tiene un sentido profético. Es una marcha de varios días, es una marcha en medio de un camino atestados de peregrinos, de viajeros, de personas que van y que vienen para cumplir la orden del emperador e ir a empadronarse. Belén, la ciudad del pan, la ciudad de la familia del rey David. Y como María y José, que eran humildes, pero de estirpe real, de sangre principesca, ellos tenían que ir a la ciudad del rey, aquel rey su antepasado. Por eso están directamente ligados con la descendencia y con la posibilidad de la sucesión temporal del reino. Y por eso mismo, porque estaban con la dignidad, con la sangre real, pero sin el poder político ni económico, fueron muy despreciados. Y en la ciudad de Belén más especialmente. Es la ciudad de Belén la que les rechaza, y es algo con lo cual la gente no entiende claramente cuando analiza el día de Navidad. Belén era la ciudad de José y de María. Allí estaba su familia más cercana, porque de allí había nacido su estirpe, y fueron sus primos, sus tíos, sus familiares, aquellos que cerraron las puertas y no lo recibieron. Cómo es doloroso cuando seres muy cercanos son justamente aquellos que nos maltratan. Cómo es doloroso cuando aquellos que nos tienen que acoger son los que nos dan la espalda. Por eso pasaron José y María y ese niño en el vientre. Ese niño que ya estaba siendo perseguido, como lo vimos hace poco en un podcast hablando de la lucha entre el bien y el mal. Antes de nacer, ya quisieron matarlo. Y ya quisieron matarlo porque venía a hacer el bien, y porque era el rey legítimo, y porque producía inseguridad en los malos. Pues bien, no solamente quisieron matarlo, sino que lo despreciaron. Y un desprecio tan grande que no encontraron lugar en Belén, la ciudad de su familia. No había ni siquiera lugar en el mesón, que era aquel establo, era aquel lugar en el cual se reunían los peregrinos. Y Monseñor John Cloud, nuestro fundador, nos enseña que ese lugar no era solamente porque no hubiera espacio material, no había lugar moral para estar allí. Era una sociedad disoluta, era una sociedad vulgar, era una sociedad entregada al placer, al gozo, a la diversión, a la vulgaridad y a la mediocridad. Y en esos ambientes no hay lugar para José, no hay lugar para María y sobre todo no hay lugar para Jesús. Y por eso se tuvieron que alejar de aquella ciudad que les dio la espalda, de aquel lugar de la inmoralidad, y se fueron en medio de la montaña de Belén a buscar un sitio, una cueva, una gruta que conocía muy bien José, porque él también desde niño fue perseguido y él tenía un lugar en el cual se refugiaba cuando era perseguido. Una gruta, la gruta de la infancia de José. Dice Ana Catalina Emmerich, una vidente, que era el lugar en el cual nació Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que allí también tuvo lugar refugio para el patriarca Abraham. Era una gruta histórica, era una gruta marcada por la historia, era un lugar marcado por el sufrimiento de José. José, tal vez el que más sufrió en una noche de Navidad. Qué fracaso el de José. No fue capaz de conseguir un lugar digno para que su esposa, su divina esposa, diera luz al rey y al esperado de las naciones. Él, a quien le había sido confiado el tesoro del niño y de su madre, se encontró con el fracaso. Y debemos hacer una meditación aquí también. Cuando nos encontremos con el fracaso, sepamos que ese fracaso entregado con alegría, con humildad, con sencillez en las manos de Dios, se convierte en nuestra victoria. Porque Dios, aquello que parece mal, el de allí saca un bien. No había lugar en la tierra más bello para nacer que esa gruta. Y de tal manera es bello que hasta hoy recordamos esa gruta en nuestras casas, en el pesebre, en los santuarios, en las catedrales, en las parroquias con el pesebre. Ese pesebre, esa gruta, esa sencillez, esa humildad que nos cautiva, que nos hace sonreír, que hace con que los niños se admiren y que los ancianos sonrían, que hace con que entendamos nuevamente que Dios vino al mundo no para imponerse, sino para regalarse y entregarse por nosotros. Es la cruz al final de su vida,
Es el pesebre al inicio de su vida. Está allí lo que borra nuestras culpas, el sufrimiento. Él vino a la tierra para cumplir una misión y su misión era inmolarse. Y desde el primer momento se inmoló, naciendo con el rechazo de sus familiares, con el rechazo de su pueblo, con el rechazo de su templo, porque el templo le dio también la espalda. Aquella religión que él había establecido en Israel, lo rechazó también. Y él nace solo para María y solo para José. Solo decirlo. María que todo lo es, José que todo lo completa, nace el niño y a través de José y de María nace para todos nosotros, aquellos que le queremos aceptar, aunque el mundo lo rechace. Porque ese rechazo de Belén se repite en la historia, ese rechazo de la familia que cierra la puerta en las narices, lo repite el mundo, la familia que debería ser de Dios cuando rechaza a la Iglesia Católica, cuando niega los mandamientos, cuando persigue a la iglesia, cuando persigue instituciones de la iglesia o persigue a aquellos que entregaron su vida por la iglesia. Se renueva ese sufrimiento, pero se renueva esa redención con la aceptación valiente de aquellos que no se doblegan ante la iniquidad y que siguen erguidos sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, sirviendo a Jesucristo en medio de burlas, en medio de persecuciones, en medio de indiferencia, en medio de incomprensiones. Y permanece Jesús erguido como un gladio, como una espada, enfrentando y dividiendo la historia. La noche de Navidad fue una noche en la cual la historia se dividió. Antes de Cristo, después de Cristo. Los que son contra Cristo, aquellos que quieren aceptar a Cristo nuestro Señor. Y ese Cristo que está en el vientre de María, que está en aquella gruta, ella ya sintiendo que viene el momento del nacimiento, que José ordenó con todo amor, con toda dignidad, que tenía allí solamente dos animalitos anunciados en el capítulo 1 de las profecías del profeta Isaías, llamado el quinto evangelista. A partir del primer capítulo de Isaías se anuncia: su pueblo y los suyos lo rechazaron y solamente lo aceptaron dos animales, un buey y un asno. Esos dos animales proféticamente anunciados 720 años antes de Cristo por Isaías estaban allí, con su bafo, con su cuerpo calentando aquel ambiente, inocentemente postrados a los pies de María, y aquello que no hicieron los hombres, lo hicieron las bestias. Y lo hicieron para enseñar que lo más importante es la criatura que se doblega ante Dios. Mucho más importante que un corazón que puede ser muy ilustrado, pero que no doblega su rodilla ante el Creador. Dos animalitos, José y María. Y empieza a sentir María el nacimiento del niño. Se llena de luz la gruta, descripción de Monseñor John Cla, bellísima, en un libro que les recomiendo, llamado María, el paraíso de Dios. Describe allí Monseñor John Cla, nuestro fundador, esa gruta oscura llena de luz, luz sobrenatural. Y María, con el testimonio de José, el único que está allí presente, a cierta distancia, arrodillado contemplando en éxtasis la maravilla de María, llena de luz, que recibe al niño Jesús, que sale de sus entrañas, conservando la Virgen, antes del parto, después del parto, durante el parto. Milagrosamente sale de sus entrañas a los brazos de María. 9 meses de convivio profundo dentro de su ser. Ahora se convierte en 33 años de convivio cara a cara, de luz, gloria y dolor de Jesús con María Santísima. La primera mirada del niño. El niño nace, es Dios, pero es un Dios que se hizo carne. No dice la Escritura que se hizo hombre, que se hizo cuerpo, que se hizo carne, se encarnó. Aquello que es lo más bajo de nuestra condición. Es el hombre espíritu, pero es carne, que es lo más frágil. Él se hizo carne. Y siente el frío de la noche, siente la inclemencia del tiempo, siente el viento que sopla,
y llora el niño. Llora el primer llanto de Jesús que tantas veces lloró, que lo describe la Escritura llorando ante la muerte de su amigo Lázaro, que describe el Evangelio llorando sobre Jerusalén que lo rechazaba, que describe la Escritura sus momentos de dolor en la pasión. Primer llanto de Jesús. Y María lo estrecha contra su seno, y María le da su amor, el amor del Inmaculado Corazón. Es el corazón de Jesús, tiritando de frío, que se calienta en el Inmaculado Corazón de María, que arde de amor por ese niño que viene a salvar la humanidad. Y se encuentran esos dos corazones. Y en ese amor estamos invitados todos nosotros a participar, a encontrarnos allí, a unirnos a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. No olviden suscribirse al canal, no olviden compartir esta meditación, que lo que quiere es tornar vivo, glorificar, traer con la visión de Monseñor John Cladías, de Plinio Correa de Oliveira, lo que es la Navidad para nosotros los caballeros de la Virgen que queremos compartir con ustedes. José extasiado, el niño estrechado por los brazos de María que es tan joven que es casi una niña, de María que se emociona la emoción de una mamá al tener su bebé, que sabe que está estrechando al Creador del universo, que sabe que tiene en sus brazos aquel que ni el cielo pudo contener. Qué escena tan extraordinaria que nos conmueve a cada Navidad, a cada recuerdo de este momento sagrado del inicio de la redención. Y los ángeles no asisten de manera indiferente, están allí en la gruta, están en lo alto del cielo y entonan cantos. Primer canto de Navidad, primer villancico entonado por los ángeles y hace eco María. María responde con el villancico que la mamá canta para su niño, canción de cuna, para arrullarlo y para enternecerlo. Y el canto de los ángeles repercute, los ángeles no son egoístas, ellos buscan y proclaman y buscan a los que están más cerca, a los que son más sencillos, a los que son más humildes, a los pastores. Los pastores que eran despreciados en el mundo judío, tan despreciados que no se aceptaba en el tribunal testimonio de pastor. Y Dios da una lección a ese pueblo y convierte en testigo del nacimiento del Mesías a los pastores que en los tribunales no recibían. Son ellos los testigos humanos después de María y de José para contemplar a ese niño que es dado al mundo. Ellos escuchan el canto de los ángeles, el anuncio y el canto gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. ¿Y los pastores cómo reaccionan ante eso? Dice el Evangelio de San Lucas, van a prisa, van presurosos a buscar esa señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales en una gruta. Es la señal que les fue dada. Van presurosos. Pregunta, examen de conciencia. ¿Vamos nosotros también presurosos al encuentro de Jesús? ¿Vamos presurosos al sacramento de la penitencia, de la confesión? ¿Vamos presurosos al banquete de la Sagrada Comunión? ¿Vamos presurosos a la Eucaristía? ¿Vamos presurosos a la oración del Rosario? ¿O vamos perezosamente a la frecuencia de los sacramentos? Aprendamos de los pastores, seamos presurosos en correr hacia las cosas sobrenaturales, porque solo eso los que nos trae la felicidad. Hay veces vamos presurosos al pecado y cómo nos hundimos en la tristeza. Si queremos ser alegres, seamos ágiles en la búsqueda del Señor. Pero Jesucristo nuestro Señor, María Santísima, el reino de los ángeles, el Padre, el Espíritu Santo, participaron también a otros de este nacimiento, a los poderosos de la tierra, no los poderosos de su pueblo, que eran usurpadores. Herodes no era verdadero rey, no eran tampoco verdaderos sacerdotes los que gobernaban el templo de Jerusalén, eran usurpadores, eran falsarios, eran mentirosos, eran aprovechadores, era gente que no tenía la dignidad. Y por eso se anuncia
a 3 reyes extranjeros, de tierras lejanas, reyes magos, que significa hombres sabios, que contemplaban las estrellas, que buscaban con la sabiduría entender los pasos de Dios en la historia. Y misteriosamente, a estos reyes de Oriente les es anunciado el nacimiento del Salvador del mundo. Y vienen con su caravana, y vienen buscando, anunciados por la estrella que les va guiando. Van en medio del misterio que trae su condición de reyes, de hombres sabios, de hombres que están en relación con la divinidad, atravesando las arenas del desierto, enfrentándose heladas y peligros, encontrándose con las acechanzas y la maldad de un Herodes, a quien ellos mismos engañan y son más astutos que aquella serpiente que era Herodes, y dan un rodeo y se escapan a su seguimiento. Llegan hasta allí los poderosos de la tierra, porque Dios ama a los pequeños y a los grandes. Lo que Dios quiere es que ese amor sea restituido y que aquellos que Él ama le amen. No hay nada más doloroso que amar siendo despreciados en nuestro amor. Y a Dios le duele, como a cualquiera de nosotros nos puede doler, el desprecio de nuestro afecto. Dios ama a aquellos que le aman, retribuye ese amor. Y están allí el amor de los poderosos, el amor de los sencillos, el amor de la Virgen, el amor del patriarca San José. Traen los reyes incienso, oro y mirra. Regalos, porque ese niño tenía que ser llenado de bienes, de dones, tenía que recibir una gran dote para enfrentar aquel camino que tenía que transitar. Y le traen oro, símbolo de la realeza, de la riqueza temporal del mundo. Dios no rechaza el oro. María y José lo reciben porque iban a necesitar de él dentro de poco. Tendrían que huir a Egipto, tenían que tener medios para con esto llevar adelante esa aventura de la huida a Egipto. Y con eso tenemos que ver cómo cierta idea que quiere hacer entender como que la iglesia rechaza los bienes materiales es falsa. María y José reciben el oro y lo gastan de manera santa. Pero también reciben incienso, que es el símbolo de la divinidad. Era el reconocimiento que ese niño era Dios. Incienso solo se daba a los dioses, y aquel incienso oloroso, que producía aquel humo abundante, que alegraba los sentidos en la adoración a Dios, está allí depositado ante el verdadero Dios que vino a rescatar al mundo. Y la mirra que es perfume, la mirra que aromatiza los ambientes, las casas, los cuerpos, los vestidos, aromatiza las salas. Esa mirra agradable, eran todos los sentidos que estaban allí participando del reconocimiento. El olfato, el paladar, el tacto, la mirra también tiene gusto, la mirra se siente, la mirra que es rojiza, la mirra que también habla de penitencia y de sufrimiento. Realeza, divinidad y reconocimiento con el buen olor de la mirra, que significan las buenas obras que producen un buen olor. Ese nacimiento del niño Jesús, que estamos comentando con ustedes apenas un trecho pequeñito de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Lucas, que nos dice, María meditaba todas estas cosas en su corazón. Seamos como María, meditemos estos pensamientos en nuestro corazón con ella. Que esto nos ayude a crecer, a amar a nuestra iglesia, a amar a Jesucristo nuestro Señor, a prepararnos para la Santa Navidad y también a imitar todos estos ejemplos maravillosos de inocencia, de santidad, de grandeza, de maravilloso, para nosotros también asemejarnos a ese niño de Belén, a esa Madre Santísima, a ese Santo Patriarca, tenerlos por modelos y servirlos de la mejor manera en aquello que cada uno de nosotros hace, con sencillez, con humildad o con grandeza, sabiendo que con nuestras acciones de nuevo realizamos una oración que suplica al Señor: ven, Señor Jesús, restaura el mundo, instaura tu reino, haz que María sea la Señora del mundo entero. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal,
active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.